Aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz, y si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y lo reciben bien, coman lo que tengan, curen a los enfermos que haya y digan: está cerca de ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 26 de enero. Hoy la iglesia recuerda a los santos Timoteo y Tito. Así que venimos de escuchar una palabra de estos santos misioneros, obispos y santos misioneros. Desde el domingo 24, domingo de la palabra de Dios, hemos escuchado ese episodio, ese relato misionero de Jonás, enviado por Dios a una ciudad necesitada de conversión, Nínive, la gran ciudad, y por la predicación de la palabra, esa ciudad entró en un proceso de conversión y no sufrió el castigo. La conversión nos trae muchas gracias, nos libra de la muerte. La conversión es una gracia que nos libra de la muerte, nos libra de muchos castigos. Ayer escuchamos la conversión de Saulo, hoy San Pablo, y nos dimos cuenta, escuchamos en la palabra de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22 y en la catequesis, que la conversión es un proceso, no es de un momento a otro. No es que yo me vaya a un retiro con todos los pecados y por un solo retiro ya aparezca convertido el diablo en santo, dicen las canciones. No, la conversión es un proceso. Lo vivió Saulo. Primero escuchó una palabra de parte de Jesús resucitado, porque él se creía que con matar cristianos y perseguir a la iglesia estaba dando gloria a Dios, estaba bendiciendo a Dios. Él creía en eso.
porque defendía la ley, era defensor de la ley y cumplía la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Cuando él perseguía a los cristianos, les daba piedra y leño, maceta, como decimos en el llano, mazo, como está de moda hoy día, él pensaba que con eso daba gloria a Dios y se sentía allí útil, como cumpliendo una misión, como cumpliendo un ministerio. Cuando él pide permiso a los judíos, cartas, para ir a Damasco, a echar preso a los cristianos que estaban en Damasco, fue donde sucedió ese acontecimiento, que es derribado por la fuerza de aquella luz y lo deja ciego. Y como decimos popularmente, lo deja piruleto, medio privado. Y allí empieza el proceso de su conversión, que ese proceso es el que debemos pedir nosotros hoy. Todos necesitamos de una sincera conversión. Los curas, los misioneros, todos necesitamos de una sincera conversión, todos los bautizados. Y empieza ese proceso con esas palabras de Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa fue la primera, eso lo impresionó, lo tocó esa palabra. ¿Por qué me persigues? Y él dijo: pero yo no estoy persiguiendo a Cristo, yo no estoy persiguiendo a Dios, yo lo que estoy persiguiendo a esos que se llaman cristianos. No sé si utilizaría, o en ese tiempo se utilizaría la palabra a esos locos, porque hoy el que predica la verdad, el que predica a Jesucristo, el que trata de vivir la palabra de Dios, es tildado de loco. Y por eso se le encarcela y se le persigue. Y bueno, ¿qué no han hecho en los países del Medio Oriente? ¿Y qué no han hecho en Venezuela con los obispos y con los sacerdotes que predican la verdad? Los mandan a asesinar y después sacan el cuento que fue por un robo, que el motivo, que el móvil fue un robo. Con eso tapan todo, con decir que fue un robo ya. Con eso se tapa la injusticia y se tapa el pecado. Como cuando mandan a asesinar a un líder, sea del grupo que sea. Entonces lo tiran del 7º piso, lo matan y lo tiran del 7º piso y riegan el cuento. El laboratorio que ellos tienen, riegan el cuento que fue que se mató. Y así todos los días. Pero ante Dios deben muchos crímenes. Y ante Dios todo se va a esclarecer a su debido tiempo. Entonces estamos en estos ejemplos de conversión para nosotros, que nos invitan. Hoy es Tito, Timoteo y Tito, obispos, misioneros. Así como Pablo ayer, al encontrarse con Jesucristo, al iniciar ese proceso, se convirtió en evangelizador y misionero, en evangelizador y apóstol. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hoy? Que el Señor nos dé esa gracia. Sí, nos ha llamado a la vida, tremenda vocación. Nos dio otro regalo en el bautismo. Nos dio una vocación específica a la vida misionera, a la vida sacerdotal, pero no despegamos. ¿Qué significa que no despegamos todavía? Pues que no nos hemos convertido a Dios. Nos hemos convertido al paganismo, nos hemos convertido a las ideologías paganas. Es como decían nuestros ancestros, nuestros abuelos: una vela al demonio y otra vela a Dios. No nos hemos convertido, y eso vale para todos nosotros, para todos, para los curas de hoy, para los misioneros de hoy. Y no me digan ustedes las familias católicas cómo están de frías en esta situación, pero muy frías. De milagro van a la misa,
pero de ahí no pasamos. Pues el demonio también, yo creo que es el primero que se mete allá debajo de las bancas para que la gente no escuche. Entonces, este es un proceso. Este es un proceso. Que resuene en nuestro corazón esa palabra de Jesús que le dijo a los 72, porque la finca es grande y hay mucha cosecha y faltan los obreros hoy para la recolección de la cosecha. Pero aquí no es cualquier cosecha, aquí no es cosecha de trigo ni de café, aquí se trata de la abundancia que hay de terrenos para ir a anunciar la palabra de Dios, para ir a proclamar la palabra de Dios, ay de mí, decía San Pablo en una de sus cartas, no lo escuchamos ayer, pero ay de mí si no predico el evangelio. ¿Qué hago yo para predicar el evangelio? ¿Qué tengo que hacer? Los que estamos por aquí ensayando con las redes sociales, es la intención, es un llamado que nos ha hecho Dios de predicar el evangelio, y máxime en estos tiempos cuando estamos acorralados, cuando estamos encerrados, cuando estamos amenazados por la pandemia y por esta situación social que da miedo, que causa tanto dolor. Entonces vamos a anunciar el evangelio para que se cumpla lo que dijo Jesús. Hoy en la fiesta de Timoteo y de Tito, vayan al mundo entero y proclamen el evangelio. Yo estoy con ustedes todos los días de la vida, dice el Señor. Vayan. Como no podemos salir por todas estas circunstancias, por todos estos acontecimientos dolorosos, pues anunciamos la palabra de Dios en la familia, con los niños allí en casa, en la oración. Anunciamos la palabra de Dios por estas redes. Tú recibes este mensaje y te lo envía a un compañero, a un familiar, y seguimos multiplicando la palabra. Nos multiplicamos en este trabajo de llevar la palabra, de anunciar la palabra de Dios. Pero no lo podemos hacer efectivamente, no se hace realidad o no llega este mensaje, porque quizás no hemos creído todavía en este mensaje, en esta palabra. ¿Será que nos toca vivir el proceso de San Pablo, que fue derribado por Cristo resucitado, por ese encuentro, y luego él escuchó esa palabra: ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Y bueno, ¿y qué tengo que hacer? Lo levantaron y lo llevaron a Damasco y le mostraron el camino y lo llevaron donde Ananías, que era un cristiano, y le dijo a Ananías: yo te voy a acompañar con la oración, yo te voy a acompañar con la palabra. Y bueno, y después de ese acompañamiento vino el bautismo y le dijo a Ananías: mire hermano Pablo, o hermano Saulo, después Pablo, Dios te ha elegido para ser misionero, para ser apóstol de los que no conocen a Dios. Un proceso, eso no fue de la noche a la mañana, eso fue un proceso, que es el que necesitamos nosotros, porque se nos está acabando el tiempo. Mire, yo ya cumplí 30 años de cura, y mire, el tiempo va corriendo, y muchos de ustedes ya llevan 50 años de estar en la iglesia, unos trabajando en la evangelización, otros calentando un puesto en la iglesia, otros predicando la palabra de Dios, otros criticando, y así como decimos popularmente, otros echando broma, y el tiempo se nos va acabando, y el tiempo se nos está acercando, se está volviendo más poquito el tiempo. Entonces, por eso el Señor dice: y el tiempo está cumplido, el reino de Dios está entre ustedes, el reino de Dios está entre nosotros. ¿Y quién es el reino de Dios? Jesús está entre nosotros, Él es el reino de Dios, y nos está diciendo: entremos ya en proceso de conversión. Esto es para cada uno de nosotros, para los curas, para los movimientos apostólicos, para los diáconos, para los seminaristas. Este es un proceso de conversión. Sin esto no hacemos nada. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve ser curas y no somos convertidos a Dios? ¿De qué nos sirve ser misioneros si no estamos convertidos, si no nos dejamos tocar por la palabra de Dios? No olvidemos que
proceso de conversión que Dios le regaló a Pablo, a Saulo. Hoy Pablo primero fue escuchar la palabra de Dios. Primero escuchó la palabra de Dios. Y segundo, se dejó guiar y orientar por la iglesia en la persona de Ananías. Le dio palabra, lo orientó hasta llevarlo al bautismo. Y de ahí le explicó para qué lo llamaba Dios, para qué nos ha llamado Dios, que es la pregunta que nos hemos hecho en muchas catequesis. ¿Para qué me llamó Dios? ¿Para qué vine yo a este mundo? Para calentar un puesto. ¿Para ser misionero de quién? ¿Para ser misionero del bien o del mal? Esos son los dos caminos que nos presenta la vida, misioneros del bien o misioneros del mal. Por eso nuestros pueblos, como están acabados, porque los misioneros del mal sí le dan duro, eso no descansa, el demonio no descansa. Y ha tomado estos tipos para destruir un país, así como el Espíritu Santo ha tomado posesión de nosotros para llevar la palabra de Dios, para transformar el mundo por medio de la palabra de Dios, por medio del mensaje de Cristo resucitado. Los países los cambiamos nosotros desde la oración y desde la predicación de la palabra. Los países no los vamos a cambiar con bombas, con misiles, matando como está haciendo esta gente. No, por ahí no es el cambio. Ese no es el cambio. El mundo lo pueden destruir, pero nadie va a cambiar. A nosotros nos cambia la escucha de la palabra de Dios, el tener este proceso que tuvo Saulo, que estuvo San Pablo, un proceso de conversión, dejándose guiar por la palabra, dejándose guiar por la iglesia. Yo creo que Ananías fue un gran guía espiritual para este hombre que escuchó la palabra de Dios, que entró en proceso de conversión. Ayúdanos hoy, Señor, por medio de estos santos, de Timoteo y de Tito, obispos y misioneros. Ayúdanos con tu espíritu a creernos en esta palabra, que la palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad para cambiar este corazón. Eso es lo que se llama conversión. Dejar la vida en manos de Dios. Dejar ese pasado que nos cuesta dejar. Que la palabra de Dios sea capaz de causar en nosotros, de dejar en nosotros una ruptura con ese pasado. Porque es que no nos queremos convertir. En nosotros se cumple esa palabra, el dicho de los abuelos. El mismo con las mismas. El mismo cura frío, el mismo cura flojo, el mismo cura que no quiere predicar, el mismo cura que saca miles de cosas para no atender, para no confesar, para no orar, el mismo cura de siempre, el mismo con las mismas. Y el tiempo se nos está acabando. Señor, danos la gracia de una sincera conversión. Danos la gracia de escuchar esta palabra. Que esta palabra pueda cambiar nuestro interior, pueda cambiar nuestro corazón para poder llevar esta misma palabra a tantos hombres y mujeres que no conocen a Dios. Por eso dice el Evangelio hoy, porque la mies es mucha. Como un ejemplo, porque la finca es muy grande y se vino la cosecha en un solo tinglado, en un solo día. Y necesitamos recolectar toda la cosecha porque se nos pierde. El Señor se refiere que hay mucha humanidad sin conocer a Dios y cuenta con nosotros. Pero para ir a predicar, el Señor nos invita a que entremos por ese proceso de conversión, dejarnos tocar por la palabra de Dios. Señor, ayúdanos, que entremos en estas fiestas de conversión de San Pablo, en estas fiestas de los santos, de Timoteo y Tito, por el camino de la conversión. Hoy la iglesia, hoy Dios nos necesita, pero convertidos. Ayúdanos, Señor. Seguiremos en este camino de bendición, bendiciendo a los seguidores, bendiciendo a los enfermos, bendiciendo a los que sufren más que nosotros, bendiciendo a los médicos, a los enfermeros. Seguiremos dando gloria a Dios por los 25 años de episcopales, 25 años de la vida episcopal de nuestro obispo, Jesús Alfonso Guerrero, obispo de Barinas, que estos 25 años de vida misionera, de vida episcopal, nos obtenga de Dios nuestro Señor y de María Santísima muchas bendiciones para la Dios. Bendigo a mis seguidores, bendigo a los benefactores, aquellos que oran por nosotros. Bendigo a este canal y llevemos esta palabra, enviemos este mensaje a un amigo y así nos convertiremos en multiplicadores de la palabra. Y los bendigo con el poder de Dios Padre, con el poder de Dios Hijo
y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días, dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, El Discípulo.